Los integrantes del grupo, por supuesto, somos Harold Emizar, Brian Ropero, Kevin Alberto, Kevin Grimaldo, Salazar Grimaldo y Caterine Rojas. Buenos días, mi nombre es Brian Ropero y aquí vamos a estar enseñándoles cómo se hace una limpieza a una CPU. Kits para usted poder limpiar correctamente la CPU. Manilla antiestática, kit de destornilladores o un destornillador de cruz, pasta térmica, trapito antiestático, espuma y por último una botella de aire comprimido. Primeramente se retiraría los tornillos de la tapa para sacarla satisfactoriamente. Después tendríamos que retirar la fuente de poder y quitar todos los cables SATA. Antes de eso toca conectar la manilla antiestática al chasis o a un objeto de metal para no generar ninguna carga estática y dañar los componentes de la CPU. Eso incluye aislar la fuente de poder. Eso puede generar una carga eléctrica que también podría dañar los componentes o los puede dejar inutilizables. Después de la fuente de poder tocaría retirar todos los cables para dejar la tarjeta madre libre y poder sacarla sin ningún problema. Y después tocaría retirar todos los tornillos de la tarjeta madre para poder sacarla desde el ventilador y no tocar ningún componente para no generar daños. Un punto a añadir sería usar una caja de cartón o una caja de huevos para usted poder separar los tornillos y no confundirse a la hora de volver a reinstalar toda la CPU. Se retiraría la tarjeta madre y después tocaría retirar la fuente de poder, sin antes desatornillar los tornillos que están en la parte trasera. Después de retirar la fuente de poder, tocaría retirar las unidades de almacenamiento, sin antes se debe retirar la otra parte de la tapa de la CPU para quitarle los tornillos del otro lado. Después de retirar la unidad de almacenamiento, revisar que no esté rayado o no esté dañado para evitar problemas a futuro. No se le debe tocar los dientes de la unidad de almacenamiento porque esto podría dañar o podría a largo plazo volver más lenta la unidad de almacenamiento. Después de haber retirado el ventilador, tendríamos con mucho cuidado y cautela sacar el procesador del protector que trae por defecto todos los computadores y agarrarlo de los bordes. Con aire comprimido, pasarle por los pines sin tocarlos o dañarlos. Y ubicar el procesador por la parte donde están los pines. E intentar que los pines no tengan contacto directo con el suelo, porque eso los podría dañar o rayar. Después, con el mismo aire comprimido, pasa a toda la tarjeta madre, incluyendo los orificios por donde van las tarjetas RAM, sin tocar los pines, obviamente por los lados, y también echarle aire comprimido. Después, con el trapito antiestático, pasarle por toda la tarjeta madre para que no quede ningún mugre o pelusa que pueda reducir la vida útil a la tarjeta madre. Después, en el chasis tocaría quitarle los tornillos a las unidades ópticas y retirarla cuidadosamente y posicionarlo donde no le caiga agua o ningún residuo. Mi compañera Caterine Rojas va a continuar con la explicación. Muy buenos días, como dijo mi compañero, yo les voy a seguir explicando cuándo se limpia y ensambla una CPU. Es importante tener en cuenta que la electricidad estática puede dañar los componentes. Para evitar esto es recomendable usar una pulsera antiestática o tocar una superficie metálica antes de trabajar en la CPU. También es importante tener cuidado al manipular los componentes para evitar daños físicos como doblar pines o romper conectores. También es importante tener en cuenta varios factores para garantizar que todo funcione correctamente. Primero, es fundamental contar con un espacio limpio y organizado para trabajar. Además, es importante tener las herramientas adecuadas a mano, como destornilladores y aire comprimido. Cuando se destoman los componentes de la parte frontal de la CPU, es importante tener cuidado de retirarlos para no dañar los conectores o los pines. Es recomendable hacerlo con calma
y prestando atención a cómo estaban conectados para poder volver a instalarlos correctamente. Una vez retirados los componentes, se puede comenzar a limpiar las ranuras de la tarjeta madre, donde van insertados la tarjeta de video y la RAM. Para esto se puede usar aire comprimido o un cepillo suave. Es importante asegurarse de no tocar los conectores directamente para evitar dañarlos. Luego se debe retirar los puertos USB y aplicar la pasta térmica al procesador para evitar el sobrecalentamiento. La pasta térmica ayuda a transferir el color del procesador al disipador de calor del ventilador. Es importante aplicar la cantidad correcta de pasta térmica y distribuirla uniformemente sobre el procesador antes de instalar el ventilador. Antes de instalar el ventilador es importante asegurarse de que esté limpio y libre de polvo. Se puede usar aire comprimido o un cepillo suave para limpiarlo. Además, es importante verificar que esté correctamente instalado en la placa madre antes de conectarlo. Una vez que se ha aplicado pasta térmica al procesador y se ha instalado el ventilador, se debe limpiar el chasis interno y externo con un pañuelo antiestático y espuma. Es importante asegurarse de que no queden residuos de polvo ni pelusas en los componentes antes de volver a ensamblarlos. Y finalmente es importante verificar que todos los componentes estén correctamente instalados antes de volverse a utilizar la CPU, ya que se pueden realizar pruebas para asegurarse de que todo funciona correctamente y evitar problemas futuros. En general, limpiar y ensamblar una CPU puede ser una tarea delicada y requiere precaución para evitar daños en los componentes. Entonces aquí podemos ver cómo se arma la PC. Obviamente ahora vamos a mostrar el fragmento donde lo armamos porque sería acumular minutos de más. Pero con esto se nos da la conclusión cómo se tiene que hacer un mantenimiento preventivo a un PC y detectarle fallas que en algún futuro las van a dañar. Y con esto damos por terminado la clase de hoy. Mi nombre es Harold Vladimir Villamizar Ortega y pasen muy buen día.